Sí, en efecto, eso ha surgido durante el debate. Sabemos por experiencia, particularmente quien habla, que estuve en otros juicios de lesa humanidad, que la violencia durante la época del terrorismo de Estado en los centros clandestinos de detención era particularmente perversa con relación a las mujeres, por el solo hecho de serlas, es de tener el género femenino. La cuestión de tratarlas de guerrilleras, de subversivas, tenían un plus de violencia justamente por ser mujeres. Y además en el marco o en el contexto de las torturas, de los tormentos que sufrían las detenidas y los detenidos, particularmente con las mujeres había una hazaña que tenía que ver con los abusos sexuales. Esto, lamentablemente, La Rioja no escapó de esta forma delictiva y perversa de actuar en todos los centros clandestinos de detención que hubo en nuestro país en aquella época. Lo que está surgiendo ahora en este juicio es precisamente esa circunstancia. Cuando comienzan ya desde el juicio a las juntas, en la década del 80, a investigarse qué era lo que había pasado en la represión contra la llamada subversión, quedaban de lado o no eran juzgados los delitos sexuales. Además, las características, los ribetes de este tipo de delitos tienen que ver con una cuestión que hace en la psiquis de la víctima, requiere todo un proceso para asimilarlo porque las torturas son gravísimas a nivel del psiquismo del torturado. Pero en el caso de las mujeres, cuando se añade la cuestión de la violencia sexual, provoca otra cuestión que ha ocasionado una cifra negra, una cifra que no conocemos en su completitud. ¿Por qué? Porque las víctimas muchas veces han tenido vergüenza, han sentido una revictimización a la hora de relatar esto ante los jueces y ante el público, porque, como dije, son debates orales y públicos. Entonces, yo creo que es hora de que todos esos hechos tan graves no permanezcan impunes. Es decir, que las víctimas que sufrieron ese tipo de abusos sexuales y tienen la valentía de declararlo en juicio, hace que nosotros podamos juzgar de manera completa todo este tipo de delitos tan aberrantes como lo son justamente de lesa humanidad, es decir, los que atacan la dignidad del ser humano en su base más esencial. Así que estamos viendo esto en el juicio y me parece importante debatirlo, ponerlo sobre el tapete y principalmente juzgarlo y, como dije, que no queden impunes. O sea, que se va a iniciar una causa por delitos sexuales. Sí, más allá de que aquí, en el transcurso del debate, el mismo Código Procesal Penal autoriza a ampliar la acusación en el caso de que surjan durante las audiencias la comisión de otros delitos que no estaban contenidos en el requerimiento de elevación a juicio, nosotros podemos ampliar y vamos a ampliar. Ahora, esto con relación a los tormentos que padecieron las víctimas durante su encarcelamiento ilegal en el IRS. Eso por un lado. Y con relación a los abusos sexuales, en la medida en que, y esto es un análisis que tiene que ver con los hechos, pero que también es una cuestión jurídica, en cuanto a la autoría mediata, y también contamos con numerosa jurisprudencia a nivel internacional de los tribunales penales internacionales juzgando este tipo de hechos, nos permite identificar dos cuestiones. Cuando la autoría inmediata se le atribuye el abuso sexual es cuando el que lo comete es un subalterno de quien tiene el mando del lugar. Ahora, si se trata de el abuso cometido por otro, ya sea otra fuerza de seguridad o el mismo ejército, se lo debe juzgar en otra causa, que es justamente lo que estamos avisorando, más allá, como dije, de ampliar la acusación con relación a los tormentos para los casos de abusos sexuales que estén sindicados como sospechosos de haberlos cometido otras personas que no están como imputadas en este juicio. Vamos a iniciar una causa específicamente para
investigar y juzgar este tipo de, como dije, crímenes aberrantes como son los abusos sexuales durante cautiverios ilegales durante el terrorismo de Estado en la Argentina. De todas maneras, la causa continúa. Los testigos hablaron de la situación que les tocó vivir en primera persona, diríamos, ¿no? Sí, sí, así es. En primer lugar, escuchamos a Graciela Boffelli. Ella relató que estaba embarazada de 5 meses y transcurre su cautiverio, la privación ilegítima de su libertad en el IRS, en el Instituto de Rehabilitación Social, nosotros le llamamos IRS, a la cárcel, y cómo también vio salvajemente torturado a su marido mientras ella estaba embarazada. Es decir, que el tiempo que ella padeció aquí en la cárcel estuvo embarazada, después es trasladada a Devoto, y ocurrió algo particular en la audiencia, y es que cuando yo como fiscal, que tengo que acreditar los hechos durante el debate, y en caso de los testimonios tienen que ser oralizados, cuando le pregunto en qué consistieron los tormentos, ella manifestó no poder relatarlos nuevamente, porque son víctimas que ya han declarado muchas veces, y reiterar nuevamente todos estos padecimientos y los tormentos que sufrieron revictimiza a esa persona, y por supuesto que nosotros desde el Ministerio Público Fiscal resguardamos y contenemos a la víctima. Por eso le solicité al presidente del tribunal que se incorporaran sus declaraciones anteriores y que no se le hiciera relatar nuevamente todas esas torturas que ya había padecido. Después, bueno, la escuchamos a María Argentina López. Su testimonio fue muy contundente, muy claro, pero muy doloroso, muy fuerte, creo que para toda la audiencia, todas las personas que estaban escuchando, y yo como fiscal también, fue una cuestión, la verdad, muy, muy difícil de abordar, pero ella fue, me parece que estuvo bien fuerte, perdón, solvente a la hora de declarar, que manifestó también lo que ocurría respecto a los delitos sexuales. Así que fue una declaración, la verdad, muy valiosa para el desarrollo de este juicio. También escuchamos a la hermana de Ana Silvia Aldana, que declaró desde Chilecito, que también pudimos ver cómo Britos iba, no solo que tenía el control acá del IRS, sino también que iba secuestrando, privando ilegítimamente de la libertad a personas que según su criterio tenían que ser interrogadas, esto sin orden judicial ni nada. Y después también lo escuchamos a Vergara, que también relató cómo en carne propia sufrió todos estos tormentos, estas torturas, que incluso hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias físicas, a más, por supuesto, de las psicológicas, que son muy graves. Y también en la familia que sufrió. Claro, él relató justamente que fue secuestrado junto con su padre y su hermano. Son también hechos que fueron juzgados durante la mega causa, la 1828, que todos conocemos, hechos que fueron juzgados y tuvieron sentencia, es decir, que la materialidad del hecho ya está confirmada, pero lo que estamos ahora justamente averiguando e indagando es sobre la participación penalmente responsable de Britos en esos hechos, y él relató respecto tanto de su caso como de su padre y de su hermano, cómo sufrieron estos tormentos a manos de Britos. ¿Cuándo continúa la audiencia? El jueves que viene, el 10 de agosto. ¿Y el 11 también? Sí, Son sí. Dos audiencias la semana que viene. Evidentemente se quiere terminar lo antes posible estas indagatorias. Bueno, como todo debate o juicio, se intenta que vaya lo más ágil posible. Primero, para que los jueces tengan una impronta respecto del principio de inmediatez y que no se diluya todo lo que van escuchando de parte de los testigos. Esta es una de las características del juicio, la inmediatez, pero también la agilidad, y en esto está el tribunal así efectivamente haciéndolo, llamando a más testigos y poniendo más fechas de audiencia para poder culminar más rápido.